Jesús. Amén. Hermanos, vamos hoy a continuar entonces con nuestros estudios acerca de los salmos. Y hoy seguimos con el Salmo número 23. Pero vamos hoy a hacer un trabajo distinto al que se ha venido haciendo. Vamos hoy a mirar lo de la reflexión teológica, un concepto que ustedes van a hoy aprender en qué consiste esa reflexión teológica y cómo la podemos aplicar con este ejemplo que vamos a ver hoy, el ejemplo del Salmo 23. Bueno, le hemos dado aquí un título a esto, el pastor que da la vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora en estas enseñanzas con el pastor? Hemos aprendido a estructurar los salmos de acuerdo a los párrafos o a las secciones que tiene. Y el Salmo 23 se ha venido hablando de él, se ha venido diciendo que, bueno, está conformado por dos bloques, del versículo 1 al 4 y del versículo 5 al 6. Son dos bloques que hoy miraremos, pero lo vamos a mirar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la reflexión teológica. Pero para entender qué es eso, pues vamos a aterrizarlo un poquito. La reflexión teológica. Entonces, para entender este concepto, lo primero que necesitamos aterrizar es que la Biblia no es una serie de historias que están desconectadas unas de otras. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo conductor. El plan de salvación, el plan de redención. Dios busca al hombre perdido, a la oveja perdida, un término que hoy vamos a usar mucho, para rescatar al hombre de su maldad, de su pecado. Entonces, en este plan de redención vamos a tener un personaje, el personaje principal de la escritura, que es el Redentor, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo que la Biblia no es una serie de historias que están desconectadas, sino todo lo contrario, historias conectadas, una sola historia, vamos a mirar entonces cómo es que el Salmo 23 va a encajar dentro de la gran historia de la Biblia. El punto de inicio, entonces, es toda la escritura. Vamos a mirar entonces el punto de inicio. Vamos a mirar hoy que el punto de partida, antes de llegar a la reflexión teológica, es lo que se conoce como la exégesis. Ya el pastor nos ha venido dando pautas acerca de esto. La exégesis que va a mirar el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando se escribió ese documento bíblico? En el Salmo 23, ¿quién estaba interactuando? ¿Quién lo escribió? Bueno, ahí está David, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. ¿Cuál era su situación cuando él escribió este salmo? Mirar, por ejemplo, esta escenografía que él va a presentar aquí, un campo donde hay pastos, donde hay agua, el pastor, la oveja que es guiada, que es protegida durante el camino. Todas estas simbologías o estos escenarios sacados del contexto histórico nos van a servir para nosotros trabajar la reflexión teológica. Entonces, en la exégesis, inicialmente, que es el paso número 1, usted no puede partir o hacer reflexión teológica sin antes no haber hecho una adecuada exégesis. Vamos a mirar en esa exégesis el sentido del texto en su contexto histórico, en su contexto cultural, en la situación que está viviendo el personaje que escribió la historia. Exégesis es extraer el significado del texto en su contexto inmediato, en su contexto original. En la exégesis tendremos que ver cosas como la cultura, cosas como la misma personalidad del escritor. Es necesario esto antes de poder hacer cualquier otro trabajo. Bien, entonces, cuando pensamos en reflexión teológica, tenemos que partir entonces en el punto de origen. Aquí están las escrituras, toda la escritura inspirada por Dios, entra aquí a este como especie de embudo y aquí vamos a hacerle entonces el trabajo de hoy, un filtro.
Y ese filtro, por supuesto, tiene que ser el tema fundamental de la Escritura, que es el tema de la salvación. Es el tema de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Después de haber hecho la exégesis del texto, necesitamos ver cómo encaja ese texto dentro de ese plan de salvación. Eso es lo que va a intentar hacer hoy la reflexión teológica y el trabajo que vamos a hacer esta mañana. Y finalmente, para conducirlo a el personaje principal, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor. Eso es más o menos lo que vamos a estar mirando hoy. Ahora, para que usted entienda y nosotros entendamos qué es reflexión teológica, necesitamos ver qué es hacer un ejercicio bíblico sin esa herramienta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tomáramos la historia de David y Goliat y la analizáramos así, tal y como se presenta, sin aplicarle esta herramienta? Viendo esto, ustedes van a ver la importancia de por qué es necesaria la reflexión teológica. Entonces, en este lado, vamos a partir esta pantalla aquí como en dos. Miremos esta primera pantalla. La lectura moralista. Eso es lo que va a suceder cuando hacemos reflexión, cuando hacemos un análisis sin reflexión teológica. Habrá unos principios que nos va a enseñar la Escritura, pero va a estar en el contexto del moralismo. Y en la historia de David y Goliat, entonces, si lo miramos sin la conexión con el plan de redención y si lo miramos sin la conexión con el Redentor, o sea, con el Evangelio, sin reflexión teológica, nos va a quedar una historia bonita, una historia de motivación o de superación personal. Tú puedes enfrentar a tu gigante. Tú puedes combatir contra tus problemas y triunfar. Tú puedes vencer a tus gigantes. Sé fuerte, confía. Bueno, ¿cuál es el resultado? Pues es un resultado moralista. Tienes que esforzarte más. ¿Dónde está colocando el punto de atención esa lectura moralista? En el individuo, ¿cierto? En la persona. Entonces es una lectura fundamentalmente antropomórfica, o sea, enfocada en el ser humano, lo desconectó del sentido por el cual el texto fue escrito en últimas. Tenemos que ser capaces nosotros, a través de la herramienta que vamos a ver hoy, a descubrir la intencionalidad divina. Y para poder descubrir eso necesitamos ver este texto en su contexto más amplio. ¿Y cuál es el contexto más amplio del Salmo 23? ¿Quién responde? Toda la Escritura. El contexto más amplio del Salmo 23 es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy para que esta lectura del Salmo 23 no sea como esta que estamos viendo acá, moralista, sino una lectura cristocéntrica, que es la que vamos a hacer aquí, que es la que vamos a hacer aquí en este lado derecho. Entonces, cuando tomamos la historia de David y Goliat con reflexión teológica, entonces el enfoque va a cambiar radicalmente. Va a pasar de un manual de motivación o de superación personal a mirar el tema de la redención. Y el protagonista, por supuesto, va a cambiar. Ya no va a ser el hombre, el David, que es valiente y que lucha y que conquista, sino que va a poner sus ojos en Cristo, el verdadero ungido. David, ustedes saben, es un tipo de Cristo, él es sombra de Cristo, pero David apunta a el Salvador. El rey David apunta a un rey superior, apunta al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y el mensaje va a cambiar radicalmente. Ya no se trata simplemente entonces de un gran campeón que puede lograr grandes victorias, sino que va a transferirse esa idea a Cristo. Él es nuestro campeón. Él es el ungido de Dios, el enviado de Dios a pelear una batalla que nosotros no podíamos ganar. Recuerden ustedes cuando David pelea, ¿no? Él está en representación de Israel, va a pelear contra los filisteos. Los filisteos están llenos de terror, de miedo. Saúl y todos tiemblan con ese gigante allí. Pero David viene, que es el ungido de Dios, que es el enviado de Dios, y dice: yo enfrentaré a ese gigante. No en mis fuerzas, en las fuerzas de Jehová. Cristo hace eso en nuestra representación, por eso su pelea, la pelea de él y esa victoria que él logra es la victoria para nosotros. La victoria de Cristo
es la victoria de su pueblo. Y gracias a esa victoria nosotros tenemos esperanza, tenemos vida eterna. ¿Cómo cambia, no? Completamente la interpretación con reflexión teológica de este texto? Descansamos entonces, el resultado es no que todas las cosas podemos conquistarlas y lograr todo y derrumbar gigantes, sino que el resultado es podemos descansar en la persona y en la obra de Cristo, en su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. La exégesis entonces te va a decir qué significa el texto en su contexto inmediato, pero la reflexión teológica nos va a decir qué posición va a ocupar ese texto dentro del plan amplio de Dios. Y el plan amplio de Dios es la redención. David entonces se va a constituir en sombra, pero la realidad que esa sombra quiere dibujar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos leer este salmo de manera aislada del resto de las escrituras. Para los interesados, yo después voy a colocar estas diapositivas en el grupo, en los que tienen el grupo, y ahí la pueden descargar. Mejor que está tomando fotos, le queda mucho más y lo puede mirar. Listo. Ahora, vamos a entrar entonces al salmo. El salmo, objeto de estudio de estos días, y vamos a comenzar a estructurarlo y a ver cómo le vamos a aplicar reflexión teológica. Inicialmente, pues tenemos que mirar la arquitectura del salmo. Entonces, el salmo, el pastor ya a ustedes les enseñó que se compone de una estructura de dos elementos. La primera estructura va a ir del verso 1 al 4. Básicamente va a estar hablando del pastor, las ovejas y un lugar donde están las ovejas, el pastor y el valle. Entonces, van a haber dos movimientos dentro de esta primera estructura. Aquí en este primer movimiento, pues va a estar hablando de es mi pastor, me cuida, me da alimento, me da agua. Una provisión, la provisión del pastor hacia sus ovejas. Una provisión que es constante, que es confiable. Y luego, en esta primera parte, vamos a mirar un movimiento 2, que es cuando él dice, me guiará por sombras de muerte. El paso por la sombra de muerte del versículo 4. Allí, en ambos movimientos, va a estar el pastor cuidando sus ovejas, va a estar con su callado, va a estar con todos los elementos que el pastor tiene para que esa oveja pueda estar segura y confiada en este camino, porque va a ser un camino que la oveja va a recorrer acompañado siempre de su pastor. Y en el movimiento número 2 va a pasar a otro escenario muy distinto, que va a ser el de un rey y una mesa de convidados. En este escenario, este señor, que es el pastor, va a pasar a el que va a convidar, y esta oveja que va a estar aquí va a pasar a ser el convidado. Va a estar en una mesa donde el rey va a ofrecer allí un banquete. Aquí vamos a ver otro movimiento, el movimiento número 3, en esta segunda estructura, donde van a haber elementos como la unción, la celebración y la casa, la morada. Y eso lo vamos a ir desarrollando, pero conectando con reflexión teológica. ¿Ves? Si ustedes pueden ver en este Salmo 23 y en esta estructura sencilla que hemos visto, estamos viendo el movimiento del evangelio. Y ahorita lo vamos a mirar bien en desarrollo. Aquí tenemos el paisaje también de este salmo, dibujado de otra manera. Todo esto hace que ustedes lo puedan entender mejor. De los versículos 1 al 3 nos habla entonces del punto de inicio. Este es un recorrido que tiene un punto de inicio y comienza un sendero, un viaje, va hasta un valle, que es el valle oscuro, desciende y luego sube hasta la mesa donde está el banquete. Más o menos es la idea. Y en este primer punto, el punto de inicio, donde están los pastos, ese es el punto de partida, donde está el agua, allí hay una provisión total. Y por supuesto, hay una dependencia absoluta, ¿no? ¿Qué hace una oveja sin el pastor? Imagínense, se pierde, se va para cualquier lado, vienen los lobos, no se puede defender, por allí se atasca, por allí en una peña, no tiene forma de sacar. La ovejita es un animal muy torpe, de hecho casi ni puede ver bien, necesita constantemente a su pastor, por eso dependencia absoluta. Y eso somos nosotros
también respecto a nuestro Dios. Dependemos completamente de Él. Ahora, en este camino, en este derrotero, donde inicia en este punto, va a haber un giro en el versículo 4, donde el escenario va a cambiar hacia un valle que es oscuro. Es un valle, dice valle de muerte. Y aquí el pastor va a estar acompañando. Es decir, observen algo, el pastor no hace que la oveja simplemente rodee el valle, este valle aquí de sombra. No, el pastor hace que la oveja cruce por ese valle, pero la oveja no cruza sola por ese valle. El pastor acompaña. Eso es importante. Entonces, esto va a tener, por supuesto, una representatividad dentro del Evangelio, como vamos a ver ahorita, y una aplicación también para nuestra vida. Y finalmente, la oveja va a ser conducida hasta un lugar donde ya es un invitado, donde está en una mesa y donde está el rey. Va a estar en la mesa del rey. Ahora sí, comencemos ya, entremos al terreno de la aplicación del Evangelio o de la reflexión teológica, para no dejar ese texto en el terreno del moralismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a mirar acá, vamos a mirar un primer término aquí importante: descanso. Descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Entonces, el pastor está aquí guiando con amor, con dulzura, con ternura, con suavidad, con paciencia, con sabiduría. Va conduciendo a ese rebaño. Ahora, miremos la realidad dentro del Nuevo Testamento, y aquí comenzamos a hacer reflexión teológica. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, el texto de Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, cansados. Yo os haré descansar. Hallaréis en mi descanso, el shalom de Dios. Entonces, ese descansar, por supuesto, tiene implicaciones para el alma, para el espíritu. El mundo ocasiona cansancio, agotamiento para el alma del ser humano, pero en medio de ese mundo dice el Señor: tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, y en mí, en este mundo, tendréis paz. A pesar de la tribulación que este mundo ofrece, ese es el valle de sombra, aquí lo hemos escenificado, donde hay tribulación, donde hay pruebas. En ese escenario de valle de sombras, el Hijo de Dios, el creyente, en este caso es la oveja, encuentra paz, encuentra descanso. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque lo da directamente nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que las circunstancias sean difíciles, en el horno de fuego, en el horno de la prueba, aún a pesar de eso, el pastor que nos guía nos va a dar paz. Ahora, escatológicamente, en el plan de redención, esa paz tiene una connotación vital y fundamental. Tenéis paz para con Dios, dice el texto, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? Es que es enemigo de Dios por causa del pecado. El ser humano necesita reconciliarse con su Creador, ser reconciliado, y para eso vino el pastor, para que por medio de su obra y creyendo en Él y arrepintiéndonos, seamos reconciliados con Dios. Esa paz que habla aquí, ese descanso, no puede ser obtenido por las obras humanas ni por las religiones humanas. Se requiere fe en el Salvador. Esa fe, ese descanso, esa paz no es producida desde el ser humano natural, sino que viene de afuera. Y es lo que nos da nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estén trabajados y cansados, cargados, levanten su mano y vengan a mí. Es la invitación del Evangelio. Pero miremos entonces más elementos de ese salmo. Aquí hay otra partecita importante: la restauración. Confortará mi alma. La palabra original en hebreo allí es yasú. No sé pronunciar mucho ese idioma, pero yasú. Devolver al estado original. Y ese devolver al estado original, bueno, ustedes ven el estado original del ser humano antes de la caída, y la idea que se persigue es esa: comunión con Dios,
poder hacer la voluntad de su hacedor, pero cuando entra el pecado, esa situación se ve allí interferida. Viene Cristo entonces, y pueden ver ustedes el texto en Lucas capítulo 15, y restaura a la oveja perdida. Esa restauración es producida por la obra del Cordero y cuando el Espíritu viene a morar, a habitar dentro del creyente. Viene otro elemento importantísimo que está también allí en este Salmo 23, que es la justificación. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Importante, ¿no? ¿Esto depende de la oveja? No. Esto depende del pastor y de su carácter, no de la oveja. Y la justificación, porque dice, me guiará por sendas de justicia, por sendas de justicia. En Romanos capítulo 3 y en 1 Corintios 1, vamos a encontrar estos elementos. Cristo fue hecho para nosotros justificación. Y la justificación es una declaración judicial que dice, somos justos delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque uno, el justo, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y ahora por fe nosotros somos nombrados por la justicia de Dios como justos. Esa es la justificación. La justificación, ya no somos culpables delante del trono de la justicia de Dios porque uno, quien es el pastor, pagó el precio. Pagó el precio para que nosotros fuéramos libertados de la culpa, de la pena de la muerte, del castigo eterno. Cristo hecho justificación. Observen entonces los movimientos como sin forzar, de manera natural, usando teología bíblica, que quiere decir usar todo el contexto amplio de las Escrituras, no cazar textos así a cual aparece, no, son textos claros, son textos evidentes que nos van a apoyar en la interpretación que hacemos o que estamos haciendo del Salmo número 23. Ahora, van a aparecer allí unos instrumentos bien interesantes, una vara, un cayado en el versículo 4. Instrumentos que el pastor usa para proteger y para guiar a la oveja. Esto era importante en ese momento, ¿no? Este objeto acá lo usaba el pastor ¿para qué? Para defender a sus ovejas. Aquí venía el lobo y con ese garrote, bueno, a darle a ese animal porque hay que proteger el rebaño. Y este de acá, el cayado, Mishenet, si me dicen, los que saben hebreo, Mishenet, este objeto, el cayado, cuando la ovejita por ahí se atascaba y no era capaz de salir, él agarraba aquí el cuellito y la ayudaba y la empujaba. El cayado. Entonces, con esa vara es un instrumento defensivo, es un instrumento también ofensivo contra los que acechan, contra los depredadores. El Evangelio entonces nos dice... Bien pueda. Pero entonces, tiene hermano, el micrófono, porque es para ya, para que quede grabadito, porque todos nos sirve porque queda en la predicación. ¿Sí, el micrófono? Entonces, ya lo van a listar y se lo pasan. Listo. A ver. Gloria a Dios. Sí, aquí. Mis hermanos, buenos días. En un estudio que se hizo del cayado en una ocasión, el cayado mide 2,50 metros. Es diferente a la vara. El pastor, cuando conducía a las ovejas, en el momento en que ellas iban a tomar los alimentos, clavaba el cayado. Ellas entendían que eran tiempo ¿de qué? De comer. ¿Cuántos estómagos tiene la oveja? Tiene 4 estómagos. Entonces el pastor miraba el pasto que estuviera con buena frescura
que no estuviera pasado de seco, ni fuera muy biche. Por eso es que Él los lleva a pastos, ¿qué? De reposo. Y buscaba fuentes de agua que no fueran turbias. Cuando clavaba el cayado, ellas comían, y ese era el tiempo, escuchen, donde el pastor revisaba todas las ovejas. Ahora, los judíos o hebreos tenían, por cierto, que por cada 100 ovejas era un pastor. Entonces los pastores, cuando eran más de 100 ovejas, comenzaban a mirar una por una si estaban inflamadas, porque les podría dar un carbón el pasto, y una vez ellas comían y hacían la digestión, ellas reposaban. Cuando el pastor iba a levantar el ganado de ovejas, sacaba el cayado y lo guardaba y seguía adelante con la vara. El cayado es la mano protectora de Dios para darnos este alimento que estamos recibiendo, es parte del cayado de Dios. Entonces es muy importante entender que el cayado es el momento donde nosotros nos alimentamos y donde es el tiempo donde Él nos revisa. Qué bueno que tenemos un pastor que sabe revisarnos, a unos líderes que le ayudan a pastorear, a revisarnos, y el cayado es simbolismo más que de un pastoreo, de un mentoreo de parte de Dios. Gracias, hermano. Esa vara, entonces, la función, dice allí, es defender. Entonces, conectemos con reflexión teológica. Cristo defiende a su pueblo. Cristo, con su muerte, destruye el poder de la muerte, el imperio de la muerte. Cristo, en la muerte en la cruz, vence al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Entonces, una aplicación aquí respecto a esta vara. Y en cuanto a ese cayado, Cristo intercede continuamente por los suyos. Cristo, a través de su palabra, nos guía, y a través del Espíritu Santo. Aquí viene entonces, y contextualizamos y miramos cómo ese cayado actúa dentro de la vida del creyente. Ahora pasemos a la estructura número 2. La estructura 2 es la mesa y la casa, de los versículos 5 y 6. Aquí cambia completamente de escenario. Aquí la oveja se convierte en un invitado sentado a la mesa, y aquí el pastor es el rey, es el que está invitando. Vamos a dejar el campo abierto y entremos entonces a la sala del banquete. Vamos a comer en el banquete con el rey. Entonces, pastor pasa al rey anfitrión, la oveja que se rescata pasa a ser invitado de honor. Dentro de este nuevo escenario, entonces vamos a encontrar algunos otros elementos como los que estamos viendo ahí. Entonces, miremos este elemento de acá, la unción. La unción. Unges mi cabeza con aceite. Cuando hablamos de esa palabra, ¿no? La unción, el significado es separación, es honor inmerecido otorgado por el anfitrión. Ese es el significado de esa palabra. Ahora, cuando lo aplicamos o lo conectamos con reflexión teológica, o sea, con el evangelio, encontramos que Cristo es el ungido, ¿verdad? Él es el Mesías, eso significa la palabra Mesías, el ungido. Pero ahorita, mediante su palabra, mediante el Espíritu Santo, comparte eso, la unción, con nosotros. Miremos ese primer texto de primer libro de Juan 2:20. ¿Alguien lo tiene por allí? Primera de Juan 2:20, para que miremos esto. Listo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros, ¿a quién está hablando esto? A los creyentes, al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, tenéis la unción del Santo.
Y esa unción, por supuesto, no es para usarla como mal se usa hoy en muchos contextos. No, esta unción, entendiendo lo que significa, que es separación, o sea, santificación, un honor que no merecemos, que es por gracia, que es otorgado por el anfitrión. Pero el segundo elemento que aparece aquí es la copa. Dice, mi copa está rebosando. Ese rey que ha invitado a este banquete no es chichipato, no, es abundante. No es una copita ahí con un poquito de vino, no, sirve gran cantidad. Eso es más o menos la idea. Entonces, ¿qué significa? Lo de la copa está rebosando. Participación en el destino del anfitrión. Es una provisión grande que excede toda medida. Y aquí entonces, por supuesto, viene la conexión teológica, el gran intercambio. ¿Qué bebió Cristo cuando estuvo en el Getsemaní? ¿Qué bebió Cristo cuando Él estuvo en la cruz? Él se bebió una copa y esa copa es la ira de Dios. La copa de la ira de Dios para que el pecador que cree y se arrepiente no tuviera que beberla. Él bebió el juicio, como dice acá, hasta el fondo. ¿Para qué? Para que nuestra copa estuviera llena de ira. No, ¿de qué? De gracia, de perdón, del amor de Dios. Nuestra copa está rebosando por la única razón de que la copa que nosotros merecíamos beber, que era la copa del juicio y la ira de Dios por nuestro pecado, Cristo la tomó en nuestro lugar. Esa copa era para que tú la bebieras, mi hermano, pero Cristo la tomó por ti para que tú, en lugar de esa copa, ahora bebas de la gracia de Dios, de su misericordia y de su amor abundante. Pero sigue el progreso. Y ahora tenemos entonces, en la casa de Jehová moraré por largos días. El destino final. Esto no termina allí, ¿cierto? No es una visita temporal, no, es una permanencia para habitar, para permanecer en la presencia del Señor. La casa de Jehová entonces, dice acá, representa la presencia definitiva de Dios, donde el cielo y la tierra se reúnen. El cielo y la tierra se reúnen en Cristo. Él es el tabernáculo. Ese tabernáculo donde mora la presencia de Dios y donde habitamos con Dios. Él es el tabernáculo encarnado. Ahora, Cristo, vamos a hacer la conexión con reflexión teológica. En Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. En el Salmo 23, el pastor que luego se convierte en rey, que con vida conduce a la oveja, a ese rebaño, hacia esa morada, hacia esa casa. Ahora, Cristo, el yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento, Cristo nuestro Señor, nos conduce a una morada, la morada celestial. Y Él ahora mismo está preparando ese lugar para su pueblo. Entonces, Cristo mismo es el templo nuevo, es el tabernáculo, donde Dios y el hombre se encuentran. Y allí encontramos que en Cristo es el único camino entonces que nos puede llevar a esa morada celestial o a esa casa eterna. Ahora miremos acá el movimiento del Salmo. Todos estos grafiquitos nos ayudan a entender mejor de qué estamos hablando. Estamos mirando hoy el movimiento del Salmo, la definición del Evangelio. En una primera idea, en un primer punto, vimos la condición inicial de la oveja. Una oveja que dependía completamente de su pastor, una oveja que necesitaba ser alimentada con buenos pastos, con buena agua, y eso no dependía de la oveja, sino que dependía de la providencia, del amor y el cuidado de su pastor. Hoy estamos en ese escenario como pueblo de Dios también. Luego, en esta parte, esa oveja tenía que comenzar a recorrer un camino, unos pastos, unos valles, y en ese recorrido el pastor iba al lado, ¿sí? Protegidos, guiados completamente por gracia y no por méritos.
Y en el escenario número 3 pasábamos entonces a ese lugar del banquete, a esa morada, la mesa donde se servía, donde estaba el rey. Y allí entonces había unción, había copa rebosante, había una morada. Ahora, lo importante de todo esto, que quede muy claro, todo recibido por gracia. Es decir, nada tenía que ofrecer la oveja, todo era recibido por la benevolencia del rey. Nada de estas cosas habían sido ganadas por la oveja. Y aquí ya pueden ustedes entonces ver el evangelio de la gracia. Todo esto dado por el pastor, no alcanzado por la oveja. Viene entonces una paradoja. Cuando ustedes vean este término, paradoja significa aparente contradicción, sin serlo. Y es que para llevar a las ovejas, el pastor, el rey, tuvo que hacerse una de ellas. Y entonces vemos la historia del evangelio cuando nuestro Señor se hace uno como nosotros, la encarnación, nace en un pesebre, camina por las tierras de Judea y Palestina, los caminos, los senderos del ser humano, donde es sometido a prueba de tentación y donde vence en todos los escenarios. Pero luego tenemos este escenario, el valle de muerte, el valle de sombra, donde él sí descendió, pero él asumió esa muerte. Él tomó esa muerte en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que experimentarla. Él bebió la copa del juicio divino, para que nuestra copa estuviera sobreabundante de la gracia de Dios. Esto es importantísimo en esta reflexión teológica que estamos haciendo. Cristo haciéndose como uno de nosotros, pero sin pecado, sin mancha. David lo cantó desde lejos, nosotros lo cantamos desde el otro lado de la cruz. Y ahora tenemos un pastor y su nombre ya lo conocemos, su nombre ha sido revelado para nosotros, su nombre es Jesús. Hermano, que levantó la mano. Igual, preguntas, comentarios, aportes, todos bienvenidos. Mientras yo paso aquí. Miremos esta matriz. Esto es una matriz. De la sombra del Salmo 23 a la realidad dentro de la teología bíblica, el camino de redención y al Redentor. ¿Qué vimos? Vimos la provisión, ¿cierto? En el versículo 1 al 3, el Salmo decía, nada me faltará. Y aquí entonces vemos su cumplimiento. ¿Dónde? ¿En quién? En Cristo, quien es la fuente de vida, quien es la justicia por nosotros. Eso lo hace el Señor. Y una provisión constante de principio a fin, desde que inicia la vida de la oveja del creyente hasta el final, porque ninguna oveja se perderá. Todos llegaremos finalmente al lugar de destino, porque Él nos cuidará. Juan 10:11. Este tema de la muerte apareció en el versículo 4, ¿cierto? Cuando hablaba de el valle de sombra de muerte. Ese lugar duro, difícil, pero Cristo vence muriendo. Aquí aparece un tema del evangelio que es la sustitución, la sustitución. Esa muerte que tú y yo merecíamos, esa muerte la asume vicariamente. Vicario significa en lugar de nuestro, Cristo sufre esa muerte para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso lo va a encontrar en Hebreos 2:14 y Juan 10:15. Pero luego viene una consumación y es cuando pasamos a la segunda parte de la estructura, versículos 5 y 6, ya en la morada, en la casa del Padre. Y allí entonces, por supuesto, Cristo el pastor, el buen pastor, nos va a conducir. Estamos aquí de paso, estamos en este peregrinaje, es temporal. Mientras pasamos por aquí, por este valle de lágrimas que dicen algunos, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Y podemos ver los textos bíblicos de apoyo que habla de este final, la consumación de ese final, las bodas del Cordero, la cena escatológica que está anunciada, donde nos reuniremos por fin con nuestro Señor. Somos entonces el pueblo de Dios, estamos ya del otro lado, viendo ya
La cruz ya pasó, la fe en nuestro Señor Jesucristo está presente y estamos cantando hoy el mismo salmo que cantó David en su tiempo, pero con más revelación, con más luz. Y ya tenemos el nombre del pastor, que es Jesucristo. Quiero leerles algo aquí interesante. Si tomamos distancia y contemplamos el Salmo 23 en su conjunto, vemos un movimiento que es en sí mismo el movimiento del Evangelio. El punto de partida, una oveja que nada tiene, que nada puede y que depende totalmente del pastor para todo. ¿Para qué? Para comer, para descansar, para no perderse, para no morir. Luego sigue el camino, la imagen 2. Es un recorrido que incluye pastos hermosos, pero también valles oscuros. Incluye guía, incluye protección, pero también amenazas reales. Y por eso el pastor tiene vara y tiene callado. Sin ellos, la oveja no llegaría a ningún lugar. Pero tiene un destino, que es la mesa, esa mesa de honor que está allí. Una mesa preparada, una unción de honor, una copa rebosante y una casa eterna. Todo ello recibido, no ganado, es por gracia. Todo ello dado por el pastor, no alcanzado por la oveja ni por sus méritos. Hermanos, esto es el Evangelio. El ser humano no tiene nada que ofrecer. Su condición es la de una oveja perdida. Todos éramos ovejas perdidas. El Señor salió a nuestro encuentro y nos rescató. Y hoy nos tiene en su redil, en su rebaño, y ninguno se perderá. La condición de esta oveja perdida, que era incapaz de encontrar ese camino, expuesta a los depredadores, sin recursos propios para llegar a la mesa del rey. Y Dios en su gracia soberana envía al pastor. El Padre envía a su Hijo Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, que su vida da, que su vida entregó por aquellas ovejas. Y no es un pastor cualquiera. Es un pastor que se sacrifica por ellas, que desciende al valle de la sombra de muerte para sacarlas de esa muerte segura, que carga con la copa del juicio para que la copa de los suyos rebosara de gracia, rebosara de la bondad del Señor. Y ese rey, ese pastor que luego fue rey, se prepara ahora la casa del Padre, una morada ya permanente para los que eran por naturaleza ovejas errantes, ovejas perdidas. Es más o menos entonces lo que queríamos transmitir hoy, la enseñanza de cómo aplicar la reflexión teológica o la conexión con la persona y la obra de Cristo a un texto o a un pasaje que, si no fuera por esa conexión, terminaría siendo un texto de enseñanza moralista, de autoayuda, de motivación, pero no pasaría de allí. Y entonces, mirando por reflexión teológica la intencionalidad divina, por qué inspiró ese texto a David, entonces hallamos que aquí hay mucho más profundo de lo que parece estar en el texto. Está la conexión con el buen pastor de las ovejas, que nos guía con su palabra, con el Espíritu Santo, que paga él, el pastor mismo, el precio que nosotros merecíamos para que nosotros fuéramos justificados por sendas de justicia, para conducirnos como actualmente nos está conduciendo y finalmente llevarnos a esa morada celestial donde estaremos para siempre con el Señor, donde estaremos en esa en esa primera cena inicial, que creo yo, habrán muchas, pero esa gran boda del Cordero, donde esa cena estaremos como invitados de nuestro Rey. Y esa invitación es para todos hoy, todos los que crean en el pastor de las ovejas, todos los que confíen en él, en su providencia, todos los que se aparten del mal camino y del pecado, todos serán invitados y estaremos para siempre con el Señor. Preguntas, aportes, consideraciones. ¿Quedó claro? Si no hay más, entonces vamos a orar. Bueno, Padre, muy agradecidos porque tú eres nuestro hacedor, porque tú guías y enviaste
al gran pastor de las ovejas. Nosotros, ovejas perdidas, éramos ovejas que no teníamos pastor, acobardados por las cosas de la vida, sin destino en las cosas buenas, con un destino eterno de condenación, de ira. Pero tú, Señor, nos has rescatado. A buena hora tu voz fue escuchada. A buena hora tú abriste nuestro corazón para que entendiéramos la sabiduría del Evangelio y reconociéramos nuestra condición de ovejas perdidas y recibiéramos al pastor que guía, al pastor que cuida. Gracias por colocar esta palabra hoy delante de nuestras mentes y corazones. Y gracias, Señor, porque tú sigues cuidándonos, porque este salmo es una realidad en la vida de tu pueblo, porque con tu vara y tu callado nos guía, nos sostiene, nos proteges, nos libras de nuestros enemigos, aún del enemigo interno, el más peligroso. Y continúas avanzando junto con nosotros, junto con tu pueblo, para llegar finalmente a la morada final, a la casa del Padre, donde hay abundancia de gracia, donde hay abundancia de amor para tu pueblo. A los que estamos y están debilitados hoy porque están en ese valle de prueba y de dolor, Señor, ayúdalos y ayúdanos para poder sentir tu presencia en medio de ese valle, porque no nos mandaste a rodearlo ni evitaste que lo pasáramos. Hemos de pasarlo, pero confiados en que tú vas al lado nuestro, confiados en que tú vas delante nuestro. Por favor, Señor, guíanos para que al atravesar estos valles nosotros te demos gloria a ti. Y todas las cosas, Señor, entonces han sido dichas hoy para que nosotros comprendamos el Evangelio, razones poderosas del Evangelio, y contemplemos y adoremos y exaltemos al buen pastor de las ovejas que su vida entregó, dio, para que nosotros pudiéramos ser recibidos a misericordia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden pasar, hermanos, al cabecito.